Paso a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor. Bueno, nuevamente, mis hermanos, tenemos la oportunidad de dirigir estas palabras. Permítanme, pues, iniciarlo. Quisiera hacerlo directamente con la lectura que se acaba de hacer, allí en Gálatas 4, versículo 4. Si quieren abrir su escritura ahí, si se acuerdan de lo que estaba ahí escrito, no hay necesidad. Pero si es necesario, ahí en Gálatas 4 nos dice la palabra que el Señor, ¿cuándo vino, mis hermanos? Sí, mi hermana Sarita, nada más que me cambió la jugada. ¿Qué dice el texto? Ajá, ajá, así es, ¿verdad? El Señor entonces, ¿cuándo vino? Cuando el tiempo se cumplió, ¿sí? Eso nos habla, mis hermanos, de varias cosas. El texto es interpretado de varias formas. Una de ellas es que nuestro Dios tiene un plan y creo que coincidimos en eso, ¿no? El plan de salvación, el cual nos dice la Escritura, lo divide por etapas. Etapas en la Escritura, en el griego se llama aión, los aiones de Dios. Son épocas, tiempos. Pareciera que nuestro Dios tiene un escenario planificado a base de grandes etapas, grandes aiones. Pero también el texto, sin penetrar en eso, porque es muy apasionante ese de los aiones, el cronos, todas esas palabras que la Escritura las traduce como tiempo. Hay otra visión que nos dice ahí que el cumplimiento del tiempo no se refiere al aión como está escrito ahí directamente al aión como está escrito en el griego, sino que el cumplimiento del tiempo, mis hermanos, es las condiciones que se dieron para que nuestro Dios interviniera en el tiempo de los hombres, en el cronos de los hombres. Así como en alguna ocasión antes del diluvio nuestro Dios tuvo que intervenir directamente en la historia de la humanidad para cambiarla y alterarla, porque a pesar de que el fin de una civilización creada en aquella época estaba a su fin y llegó a su fin, era necesario salvar a unos pocos. Porque si no, mis hermanos, el proyecto hubiera sido fallido en su totalidad. Y en aquella época el cumplimiento del tiempo antes del diluvio era que era una sociedad altamente corrompida. Dice la palabra que sus pensamientos eran de continuo solamente al mal, ¿no? Entonces esa característica obligó a nuestro Dios a descender a la tierra y a hacer cambios. Se dice también que esa interpretación es valedera para la época en que el Señor Jesús vino, el cumplimiento del tiempo. Y el cumplimiento del tiempo estaba ya muy relacionado con su pueblo, con Israel. Era una nación, mis hermanos, que había perdido una esencia, pero de manera, vamos a decir así, de manera casi total. Al analizar un poco la sociedad en la época del Señor Jesús, podemos extraer muchos o varios puntos de análisis. Tampoco es el momento de hacerlo, pero pudiera en su momento prestarse pues a ese tipo de reflexión. Una de esas características, mis hermanos, de esa época, pero que no crean que allí se dio en esa época, ya se venía dando desde tiempos, desde cientos de años atrás, pero en la época del Señor Jesús como que tuvo vamos a decir así, un cumplimiento, un establecimiento muy, muy formal. Y de eso es de parte de lo que les quiero hablar en esta tarde.
porque nuestro Dios, viendo la condición del hombre, y vamos a decir así, de su pueblo, y también déjenme así expresarlo, de sus hijos, trató de establecer un nuevo mundo, una nueva humanidad, en donde obviamente, mis hermanos, las condiciones fueran cambiando. Ahora no por la destrucción, así como en el diluvio, ¿no? Sino ahora por la regeneración, ahora por el cambio que debe de existir en el interior del hombre y plan al cual nosotros somos invitados. El tema de hoy, mis hermanos, lleva por título, ahora no lo vi aparecer o no me fijé, ¿sí aparecía? No sé si por ahí lo tienen presente. Es como no lo pongas, Jaca, gracias. El tema tiene que ver con una temática que hemos venido abordando ya de muchos sábados. De hecho, el tema ya fue abordado en parte por mi hermano Dani, por mi hermano Iván y alguien más, pero ellos en particular lo tengo muy presente. El Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué al Nuevo Pacto se le llamó también Nuevo Testamento y por qué al llamado Nuevo Testamento también le llamamos el Nuevo Pacto? Y tiene mucho que ver con lo que platicaba un poquito antes, mis hermanos. Pero déjenme hacer primero un pequeño análisis que pudiera servirnos, mis hermanos. Fíjense que nuestra escritura, nuestra Biblia, sobre todo la Reina Valera, a mí, yo siempre la he preferido sobre todas las demás versiones por la forma en que fue traducida. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es una Biblia que fue escrita, fue traducida, mejor dicho, y escrita obviamente, fue traducida y escrita con una visión especial de las cosas. Y hay veces que con esa visión no estamos todos de acuerdo. Algún día recuerdo alguno de los temas allá de 2020, 2019 de mi hermano Ivancito, que hasta hizo un ejercicio de traducir aquí del inglés al español, ¿verdad? Y nos decía, vean cómo la traducción se puede hacer desde diferentes formas y se puede entender de diferente manera. Hay allí pues variables que hay que tomar en cuenta. La escritura, mis hermanos, ¿se acuerdan Reina Valera quién la tradujo? Pues Reina y Valera, ¿no? La tradujeron. Sí, ¿verdad? Son los nombres completos. ¿De dónde la tradujeron? Fíjate que hubo allí, de los escritos directos y de la Vulgata Latina que ya estaba hecha, y también de los escritos hebreos y griegos. Sí, adelante, Ivancito. Sí. Uno es el que traduce y otro es el que revisa, ¿no? Sí, Ivancito ahí. Y esa historia se vuelve muy bonita, ¿no? Se vuelve muy bonita en aquellos que nos gusta ver cómo la escritura fue armada, cómo fue estructurada. A nosotros ya nos llegó el libro así y cuando lo tenemos así, mis hermanos, nuestra única labor es interpretarla y vivenciarla. Pero ahí ya tenemos también muchos problemas, ¿no? Porque la interpretación bíblica, cómo varía, ¿no? Pero está bien, también hemos dicho que esa variedad es interesante y es importante. Entonces, Valera y Reina, ellos ¿se acuerdan qué eran? Eran monjes, ¿no? Sí, y católicos.
Y a nosotros que no nos cae bien el catolicismo, ¿qué deberíamos de hacer con nuestra Biblia? Pues hacerla a un lado, ¿no? Decir, si esto es obra de católicos, pues hay que hacerla a un lado, hay que buscar otra Biblia. Porque todo lo que huele a catolicismo, ¿cómo lo...? Dice Ivancito, pero ya no eran católicos. Pero ¿saben cómo la tradujeron? Con su visión católica. Cuando la tradujeron, su pensamiento, su enseñanza, lo que habían aprendido fue lo que tradujeron, mis hermanos. Y por eso vamos a encontrar en la Escritura expresiones que a veces no nos cuadran, déjenme así decirlo, como que no embona con nuestra forma de creer y hacemos una reinterpretación de los textos. Y de momento decimos, es que forzamos por ahí la interpretación. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho de eso. Déjenme entrar a una palabra con la cual ocurrió eso. La palabra pacto en el griego, me voy a referir exclusivamente al griego, la palabra pacto viene es traducido directamente de la palabra diateque. Así, no es así tan literal, ¿no? Pero más o menos, ni se pronuncia así, tiene una pronunciación especial. Diateque, de ahí tradujeron pacto. Pero cuando se mete uno a las escrituras, la palabra diateque, mis hermanos, no significa pacto, sino significa testamento. Y entonces dice uno, bueno, entonces, ¿por qué le pusieron pacto? Y en algunas partes del Nuevo Testamento, déjenme así decirlo, sí aparece traducido como testamento. Pero eso ustedes y yo no lo notamos porque ya tenemos aquí la traducción. Pero tiene su pequeña importancia, mis hermanos. Y esa pequeña o gran importancia, yo digo que es una gran importancia, siempre nos tiene que estar moviendo, mis hermanos. Y por ahí quisiera rescatar algunos 2 o 3 puntos que me parecen, insisto, muy relevantes. En la versión griega de toda la Biblia, ¿se acuerdan cómo se llama la versión griega de toda la Biblia? Ya Dani, y la Septuaginta, Dani ya nos dice, ¿no? La Septuaginta, aquella que tradujeron los 70, ¿no? Y que dicen que son 72, y bueno, ahí hay también una historia. Esa Biblia, mis hermanos, la primera Biblia traducida al griego, tiene las mismas palabras que hoy nosotros pudiéramos leer en griego y las podemos traducir. Entonces ellos en particular hicieron, Reina Valera hicieron por ahí esta traducción y revisión como ya se nos dijo. Miren, por ejemplo, vayan a Génesis 9, nada más quiero poner un solo ejemplo, como mera referencia de lo que estamos tratando de por ahí de esgrimir. En Génesis 9, ustedes van a encontrar parte de la historia que se dio en la época de Noé, mis hermanos. Y en particular en el versículo 12, dice en adelante, desde el 11, dice así: estableceré mi pacto, en griego diateque. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que esté con vosotros por siglos perpetuos. Detengo ahí la lectura, mis hermanos. Aquí la palabra diateque traducida como pacto, fíjense que está bien utilizada. Pero a ver si me van entendiendo. ¿Cómo debe de traducirse literalmente la palabra diateque? A ver si me van haciendo caso. Testamento. Hay quien dice que también la palabra testimonio es valedera,
pero ya es una reinterpretación posterior. Pero así literalmente, diatequé se debe de traducir como testamento. Pero hay veces que la palabra testamento, mis hermanos, el significado de testamento sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Qué es un testamento? Algo que se hereda conforme a los últimos deseos de una persona, ¿no? Esa concepción sigue vigente, ¿no? Ustedes, por ejemplo, la gente más grande, todos los que pasamos hace rato acá, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Testamento, ¿sí? Yo le preguntaría a Ivancito por abuso de confianza, Ivancito, ¿ya hiciste tu testamento? No le pregunto a Becky porque pues también me va a contestar lo mismo. No lo han hecho el testamento. Los viejos, ¿qué le ponemos a Ivancito y a Becky? Tache. ¿Sí? Y diríamos, ¿por qué? Porque pues más vale poner en orden las cosas. Eso lo dice San Abraham capítulo 3 versículo 1. Pon en orden las cosas. Bueno, pero si nos preguntamos a nosotros mismos si ya tenemos testamento, bueno, pues hay que ir con un abogado, ¿verdad? Y decir, estoy a sus órdenes, a nuestra abogada y que nos haga el trabajo, ¿no? Para que nos guíe bien en cómo hacerlo. Hay veces que la palabra diatequé funciona muy bien traducida como testamento y hay veces que funciona muy bien como pacto. Y yo les decía, aquí está bien traducida como pacto. Y alguien diría, ¿por qué es eso, no? Si ustedes van a Mateo 26, por favor. Mateo 26, 28. En particular el capítulo, ustedes saben que habla de lo que se llamó como la cena, la última cena, entre el Señor y sus discípulos. Y fíjense, mis hermanos, aquí también la palabra diatequé está bien traducida como pacto. Y al rato pasamos a ver en dónde hay algunas traducciones como testamento, que también están bien, pero hay veces que no están tan bien. Para tratar de ejemplificar cómo en la escritura, mis hermanos, tenemos que entender en un sentido pleno algunas cosas. Dice el versículo 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. A ver, mis hermanos, ¿por qué decimos que aquí está bien traducido la palabra diatequé como pacto? Fíjense que hay una palabra griega que sí significa pacto. Es la palabra suntequé. Se parece mucho a diatequé. La palabra suntequé sí significa pacto, pero es un pacto entre iguales. Es un convenio, un contrato. Nuestros abogados presentes nos pueden ilustrar, ¿no? Cuando dices, oye, vas a hacer un contrato, pues hazlo bien. Ve a un abogado que te lo revise y que vea que las partes están bien redactadas. Pero es un pacto entre iguales, entre comerciantes, entre el que compra y vende, entre el que llega a un acuerdo con otra persona. Es un acuerdo entre iguales. Es decir, se ponen de acuerdo. Oye,
te doy 10 pesos por eso, ¿lo aceptas? Sí, ok, pues págamelo. ¿Y cuándo me los pagas? Llegan a un acuerdo y firman un convenio. Ese es un tequé y significa pacto. Pero aquí, mis hermanos, a ver, díganme, ¿dónde está lo extraño? Aquí la palabra usada es diatequé. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? A ver, voy a jugar con las palabras. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo. Y versículo 27, y tomando el vaso y hechas gracias, les dijo, diciendo, bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que pongo a su disposición, a ver si están de acuerdo, y lo firmamos y nos ponemos de acuerdo. No, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, diatequé de momento no puede ser traducido como testamento, sino como pacto, pero es un pacto muy especial. Es un pacto, ¿cómo le llaman? Unilateral. Déjenme usar el término, a lo mejor no es el término correcto. Es decir, en donde nuestro Dios no trata de ponerse de acuerdo como en el antiguo pacto. El antiguo pacto, el del Sinaí, ahí sí, mis hermanos, nuestro Dios cuando Moisés bajó, les dice, les pregunta al pueblo, ¿están de acuerdo? ¿Y qué dijeron todos? Sí, estamos de acuerdo y vamos a obedecer y vamos a cumplir todo lo que está escrito. El antiguo pacto, mis hermanos, ¿sí? Ese sí fue un acuerdo en que nuestro Dios hace una proposición y casi se pone de igual a igual. Y entonces, mis hermanos, podemos hacer ya con esta pequeña reflexión una gran diferencia entre los dos actos jurídicos que sucedieron y que sucedían mucho en la antigüedad para validar un acuerdo de alguna naturaleza. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando es utilizada la palabra pacto, nuestro Dios no está esperando tu consentimiento, tu aceptación, ni la mía. Él simplemente dice, mira, este es el nuevo pacto y lo único que te pido a cambio, ¿qué es, mis hermanos? ¿Y cómo se acepta? Creyendo y después aceptando y bendiciendo. Pero lo primero es creyendo, mis hermanos. Y entonces por eso el término pacto, mis hermanos, es aquí bien utilizado. Por eso yo les decía que allá con Noé está muy bien empleada la traducción de diatequé. Cuando nuestro Dios no le pide permiso al hombre, simplemente le dice, no volverán a morir por aguas. Y este es mi pacto que haré con el hombre. No le está pidiendo permiso para ponerse de acuerdo. No es un acuerdo entre iguales. Nuestro Dios hacia el nuevo pacto mantiene su posición como deidad, ¿sí? Y simplemente le ofrece al hombre un tipo de negociación en donde todo está perfectamente establecido y no está sujeto al tiempo ni a cambios de hombres. Por ejemplo, el antiguo pacto tenía mandamientos que por el paso del tiempo se volvían anacrónicos, ya no servían, mis hermanos. Hoy, por ejemplo, si pasa un ciego aquí afuera con su bastón, tú lo puedes tirar. ¿Y qué va a pasar jurídicamente? Nada. No va a pasar nada. Simplemente tú te vas a reír del que tiraste y dijiste, ay, mira, a ver si te fijas. Pero tú ya sabes que estás ciego. ¿Qué me pueden hacer a mí así de inmediato? Nada. Allá en Israel, en la antigüedad, había un mandamiento que
se volvió anacrónico. Cuando alguien le ponía el pie a un ciego y caía y alguien lo veía, lo reportaba y adivinen qué hacían con esa persona. ¿Una multa? ¿Qué era, mis hermanos? La muerte por haber hecho eso, ¿sí? Era la muerte dictaminada por los ancianos del pueblo. Y eso, mis hermanos, ese mandamiento perdió anacronismo por el tiempo. En el nuevo pacto, mis hermanos, lo que está allí establecido no puede perecer por el tiempo, se mantiene vigente para la eternidad. Y no hay hombre que lo pueda cambiar para que sea aplicable a todos. No, simplemente, mis hermanos, si alguien cambia algo del pacto, de lo que nuestro Dios nos da a conocer, pues lo cambiaré en mi vida, pero no puedo hacer que los demás piensen igual como yo. Entonces el nuevo pacto, mis hermanos, tiene cosas muy especiales. Segunda de Corintios 3, por favor. Que ya hemos venido estudiando y que se nos están explicando de muchas formas. Segunda Corintios 3. Veamos una de sus características del nuevo pacto. Este tema también ya se dio en una tarde de sábados anteriores. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Es un pacto que no está basado en ¿qué, mis hermanos? En la letra, más del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Es decir, si quisiéramos interpretarlo, este texto lo puedo interpretar de muchas maneras. Yo puedo estar aplicando la escritura literalmente, pero el nuevo pacto, el que vive el nuevo pacto no se guía por eso, se guía por cosas del espíritu, mis hermanos. Y se abunda pues en ejemplos de esa naturaleza hacia el nuevo pacto, ¿sí? Porque si fuéramos tan estrictos a la letra, mis hermanos, ¿quién sería salvo? Pues nadie, porque todos tenemos muchas deficiencias, a pesar de que ya aceptamos el sacrificio del Señor y estamos viviendo el Evangelio, mis hermanos. A lo mejor tú sigues igual que hace 10 o 15 o 20 años que creíste. A lo mejor tú dices, Abraham Gordillo, desde que te conozco eres el mismo, eres medio fanfarrón, eres medio hablador y además medio mentiroso. Fíjense que aún con eso, nuestro Dios en el pacto, mis hermanos, nos sigue o me sigue aceptando. Me acepta a pesar de mis deficiencias. Eso nadie lo cambia, nadie lo mueve, porque nuestro Dios está esperando que yo cambie. Pero sí se espera de nosotros que tengamos obviamente una concepción de credibilidad en lo que está escrito, en aquello que se nos dio y que contiene el nuevo pacto. Nos tenemos que preocupar por cambiar, mis hermanos. Pero aún así, si tú no cambias, el amor de nuestro Dios no cambia, va a permanecer. Y está esperando nuestro Dios, obviamente, que tú y yo cambiemos. Y hay una causa por la que hay que cambiar. Hay varias, pero hay una que hoy quiero ponderar, que yo les decía al principio de la plática. Diatequé, mis hermanos, normalmente en la escritura, los frailes que tradujeron esto, ellos utilizaron, tradujeron diatequé por pacto, cuando
en las narrativas, mis hermanos, se establece una relación entre Dios y el hombre. No una relación igual, de par a par, sino de arriba hacia abajo, ¿sí? De un ser divino con un hombre. No es un pacto de igualdad, porque nosotros, mis hermanos, no tenemos nada de divino como hombres. Somos carne, no podemos hacer un pacto con nuestro Dios. ¿Nosotros qué le pudiéramos dar a Dios, mis hermanos? En nuestra conceptualización, ¿qué decimos? ¿Qué le pudiéramos ofrecer a cambio? Pues a lo mejor, Dios mío, yo te doy mi vida y ayúdame. Nuestro Dios dice, ¿y cuánto crees que vale tu miserable vida? Él no se va a expresar así. Yo soy el que lo estoy diciendo. ¿Cuánto valdrá, mis hermanos, cuánto valdrá nuestra vida? Fíjense que yo ya llegando a estas alturas de mi existencia, y oía la oración de Dani, y digo, no, bueno, nuestro Dios sí ha tenido, al menos conmigo, una misericordia enorme. ¿Por qué me mantiene? Quién sabe, a otros se los lleva rápido. Pero a mí me mantiene a pesar de haber estado ya en 2, 3 situaciones altamente peligrosas, complejas, para perder la vida. Y digo, aquí me tiene nuestro Dios. ¿Valdrá mucho mi vida? Yo creo que no. Bueno, sí, cuando ya viene mi involucramiento en el pacto, entre tanto como hombre, exclusivamente como hombre, y discúlpame, te voy a ofender, tu vida no vale nada delante de Dios. Tú eres un miserable hombre. Te lo digo en palabras bíblicas, ¿qué eres? Un gusano. Discúlpame que tú eres un gusanito. Y yo un poco más porque estoy más gordo. Y dices, tú eres un gusanote, ¿no? Y dices, ¿qué somos delante de nuestro Dios como hombres? En ese sentido, nada. ¿Qué vale nuestra vida? ¿Qué le puedo ofrecer a mi Dios? Yo le puedo decir a mi Dios, te doy mi vida. Pues, ¿cuánto valdrá? Le pertenece, no le puedo dar lo que es de Él, a fin de cuentas. Expresiones humanas. Yo creo que sí. No te me adelantes en el tema, pero lo estás diciendo más bonito que yo y más exacto. Eso me queda claro. Eso es cierto, mis hermanos. Pero como hombres no. Por eso en la mitología humana, miren allá en el pueblo de mi madre, ella es de Pátzcuaro, ella era de Pátzcuaro, allá en la laguna, las guares, que así se les llama a las indígenas de ahí, tienen pacto con el diablo. Adivinen qué le dan a cambio. Su alma. ¿Alguna vez ha penetrado usted en esos conceptos? ¿Y por qué el diablo les acepta el alma? ¿Y qué quiere decir eso? Y el diablo, mis hermanos, toma la vida de esas gentes y las destroza. Las hace pedazos. Por un momento como que les otorga, déjenme así decirlo, como algún tipo de poder, de canonjía, y por ahí ya están haciendo muchas cosas malas, ¿no? Ahí dicen que buenas. Traigo esta colación simplemente por tratar de hacer una analogía. Como hombres no pudiéramos ofrecerle nada a nuestro Dios, mis hermanos. No podemos negociar. Por eso nuestro Dios nos pone un pacto y lo único que nos pide a cambio, mis hermanos, es que creamos. Y que creamos con el corazón, porque está dicho en el Antiguo Testamento, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué quiere decir con esa expresión? Dame tu voluntad, dame tu obediencia,
cree en lo que yo digo. Esa parte se vuelve vital y es cuando nuestra alma, mis hermanos, empieza a ser delante de nuestro Dios una alma muy valiosa, una vida de significado, que siempre está tratando de acercarse en una relación íntima con nuestro Dios, y a eso se le llama diatequé. Por eso necesitamos, mis hermanos, estar revisando realmente muchos conceptos que nos puedan ser valederos en ese sentido. Fíjense que en el nuevo pacto, entonces, nuestro Dios de manera unilateral ofrece muchas cosas. Nos las ofrece. Dice, yo te doy esto, a cambio, nada más cree en lo que digo. Y obviamente al creer, yo me empiezo a sujetar, pero tengo que dar el primer paso, mis hermanos. Fíjense que el nuevo pacto, el nuevo pacto, incluye una pequeña clausulita que me llama la atención. Cuando el hombre empieza a creer, y este sí es un mensaje ya para nosotros, ya para el que creyó, ya para el que dio el primer paso. Si ustedes van a Romanos 8:16, por favor. Vamos a revisar algunas de las cláusulas. Fíjense que yo siempre he dicho que las cláusulas del nuevo pacto no están como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto están ahí todas desglosadas, todo lo que el pacto pedía de Israel y lo que nuestro Dios ofrecía. En el nuevo pacto lo tenemos que ir descubriendo, mis hermanos. Lo tenemos que ir descubriendo. No que en la antigüedad no ese ejercicio existiera, pero en el nuevo pacto se vuelve un paso muy bien dado, mis hermanos. Dice Romanos 8:16 lo siguiente. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Fíjense, aquí trato de extraer 2 o 3 ideas. Una de ellas, la primera, ¿cuál era la condición social que reinaba en la época del Señor Jesús? Cuando Él vino, cuando decimos, Gálatas 4:4 dice, y el Señor Jesucristo vino cuando el tiempo se cumplió. Es decir, cuando las condiciones sociales eran necesarias que interviniera nuestro Dios. ¿Cuál era una de esas condiciones? Que fíjense que en la sociedad la figura del padre ya había casi desaparecido. Miren, por ejemplo, esta es una de las muchas situaciones sociales que se daban. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en la antigüedad los hombres tenían muchas mujeres? A ver si un día lo ponemos con los varones allá en discusión allá arriba. ¿Sí? Y decíamos, ¿por qué Abraham tuvo ¿cuántas mujeres? A 3, ¿no? Ajá, a 3, ¿no? Y los demás también tenían muchas. Y nuestro Dios parece que o se hacía de lado, el disimulado, o y no reclamaba nada. Y algunos varones pues luego han tomado ese ejemplo, ¿no? Dicen, pues yo también tengo 2 mujeres, ¿no? En esta época. Y dice uno, no, bueno, espérame, no. Hay que analizarlo. Déjenme poner un ejemplo por ahí. El Señor Jesucristo, mis hermanos, se dice que Él, dice la tradición, que Él tomó muy joven, muy jovencito, a los 12, 13 años, tuvo que tomar la cabecera del hogar, porque murió, como dicen los católicos, San José. Murió San José, porque ya era muy grande y María era muy, muy jovencita.
Yo alguna vez con los jóvenes decía, pues ¿cuántos años tendría María cuando se casó con José? Sí, 13 o 14 años. ¿Y cuántos años tendría José? Bueno, fue. Sí, era muy grande. Bueno, como su servidor, del sexto piso, más o menos, y se casó. ¿Cómo permitieron esa boda? Bueno, en aquella época sí era. Sí, vamos, cuando un hogar no tenía hijos varones y había muchas mujeres, normalmente, ¿qué hacen los judíos, mis hermanos? Hasta la fecha lo hacen. ¿Qué hacen con las mujeres? Pues tratan de casarla con un judío, pero más o menos que tenga posibilidades, eso dárselo a otro judío pobre, pues no es negocio. Las mujeres son para hacer, las hijas son para hacer negocio. Así de plano cuadrado, y así es entre los judíos. Y hasta el día de hoy, mis hermanos. ¿Sí? Están buscando a ver con quién casan a la hija para obtener beneficio. Pero imagínense un hogar en donde no hay hombres y en una época en donde la economía, la sociedad exigía, mis hermanos, que los hombres se hicieran cargo de esto y las mujeres no sirven para nada. ¿Solo para qué servían? Estamos hablando de ya del pasado, servían solo para tener hijos. Y si tenían puras mujeres, menos servía. Era una mujer que la desechaban, ¿sí? Porque al hombre hay que darle un hombre para que puedan mantenerse, para labrar la tierra, para tener un oficio y que haya entrada de dinero. Esa es parte del mundo judío. El Señor Jesucristo, siendo niño, se dice que José muere porque ya es una persona grande y él se hace cargo, pero así en ese ejemplo hay muchos hogares. Se estimaba que había muchos hogares en donde los padres, hogares sin padre. ¿Quién sacaba adelante los hogares? El hijo mayor, y si no había hombre, la mujer. ¿Y la mujer de qué trabajaba? De esclava, de prostitución, y era la única manera de sobrevivir. ¿Sí? Por eso hay historias de Ruth y Noemí, ¿no? Noemí, ¿qué le dice a Ruth? Como se quedaron sin esposos, dice, ¿sabes qué? Vete y siéntate a los pies de Booz, a ver si te acepta. Porque si no, nos vamos a morir de hambre. Era una condición social muy compleja y difícil, mis hermanos. Y muchos hogares no tenían la figura paterna. Pero miren, también hay hogares en donde hay figura paterna. ¿Y de qué sirve el padre? Sí, ya lo dijo mi hermana Sarita, de nada. Algunos de nosotros, mis hermanos, ni para llevar dinero a la casa servimos. De esos escogió nuestro Dios. Tú eres uno de esos, Si te identificas así, ay, ya tenías ganas de levantar la mano. Sí, yo soy de esos. Sí. Alguna vez les he dicho, disculpen, me estoy distanciando un poquito del tema, pero es lo que le da sentido a muchas cosas. Y creo que ya intuyen por dónde vamos. En esta época hay hermanos que son taxistas y ¿se acuerdan que un día les comentaba el taxista cómo piensa normalmente el gremio de los taxistas? Se salen a trabajar y al mediodía ya regresaron, ¿y qué dicen? Y ya salió para el chivo, ya saqué la cuenta, y ya se quedan ahí acostados y la mujer que anda haciendo circo, maroma y teatro para completar el
el gasto. No digo que todos los taxistas sean así, pero esa es una característica del gremio. Pero eso sucede con maestros, eso sucede con ingenieros, eso sucede con todos mis hermanos. Hay veces que el hombre no sirve para nada, nada más para darle más trabajo a la mujer. Y hoy la mujer, como puede trabajar, pues échale ganas, ¿no? Échale ganas, ayúdame. Entonces, todo ese tipo de situaciones en la época del Señor Jesucristo tenían un peso enorme, mis hermanos, que no permitía que creciera la familia, en una familia más o menos estable, y donde la figura del padre era importantísima. Dicen los estudiosos que cuando regresaron del cautiverio, mis hermanos, imagínense cómo venían las familias. Venían altamente desmembradas, venían familias incompletas, venían pues con ciertos conocimientos y tenían que llegar a una tierra en donde a lo mejor esos conocimientos no les iban a ser útiles para salir adelante, una tierra llena de violencia. Por eso en la época del Señor Jesús se dice que el promedio de vida estimado, mis hermanos, en los hombres era de 24 a 30 años. Es decir, a esa edad la gran mayoría moría. Y entonces los hogares se quedaban sin la figura paterna. Entonces, mis hermanos, cuando viene el Señor Jesucristo, sabe de qué está hablando. Él, siendo niño, se tuvo que erigir como padre, como cabeza. Imagínense a alguien de 13 años, mis hermanos, 14, así hayan tenido 15. Y yo creo que tuvo muchos hermanos, el Señor, ¿no? Cuando la Escritura dice, allá afuera están tus hermanos, hermanas y tu madre. Y el Señor, mis hermanos, ya había abandonado la paternidad del hogar por ir a predicar el Evangelio. Qué desobligado el Señor, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Debieron de haber pasado algunas cosas que me parecen muy relevantes, mis hermanos. En el nuevo pacto, nuestro Dios otorga algo. El hombre tiene que aceptarlo y creer lo que Dios nos está proponiendo. ¿Qué es lo que a fin de cuentas nos está proponiendo? Una figura que en el Antiguo Testamento era una figura difusa. Fíjense que los judíos y los hebreos de la antigüedad sí creían que Dios era el Padre de ellos, pero hubo una discusión tal, mis hermanos, con el Señor Jesús, que salió a relucir mucho de esta temática. Vean 2 textos de la antigüedad en donde se dice y sale la figura de que Dios es Padre, pero vamos a concebirla así rápidamente, mis hermanos. Allá en el Salmo 68, si son tan amables de ir para allá. Salmo 68, 5. Este texto, entre otros, hay muchos en la antigüedad, nos deja ver una concepción que tenían de nuestro Dios. Dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los solos. Detengo ahí la lectura. ¿Había la concepción de que Dios era Padre? Sí, pero no es la misma concepción, mis hermanos, que el nuevo pacto ahora el Señor Jesucristo trata de establecer, porque el Señor Jesucristo trata de establecer en la mente del creyente la figura de un Padre. ¿Sí? Pero fíjense, por ejemplo, los hombres somos un caso muy especial, mis hermanos, en el género humano. La mujer suele recibirlo un poco mejor en esta época, no que antes no, pero más en esta época, porque la mujer en esta época, en la última centuria, normalmente la mujer queda
para estar confinada en el hogar, para criar a los hijos, mantener el hogar, y está esperando el dinero, el sustento del hombre. Es decir, hay una relación no totalmente de igualdad, sino que el hombre está arriba y la mujer abajo y está esperando que el hombre provea lo que es necesario. Traigo esto a colación, mis hermanos, porque los hombres no podemos asimilar muy bien eso, ¿sí? ¿Por qué no lo podemos asimilar muy bien? Porque la mayoría de nosotros en esta época estamos acostumbrados a trabajar, a ganar las cosas, a ganar el dinero y proveer a la familia. Eso, mis hermanos, no nos permite asociarnos totalmente con otro padre. Y va a depender mucho de la experiencia también que hayamos tenido. Una preguntota, ¿cómo te llevaste tú con tu padre? Les hablo a los hombres. ¿Cómo se relacionaron con su padre? ¿Cómo era tu papá contigo? Les platico cómo era mi papá y con eso voy a describir al 90% de los papás. ¿Sí? Con mi papá yo no podía platicar. Podía cruzar palabras, algunas ideas, y sí me daba consejos, pero así chiquito. Todo el día trabajando. Mi padre desde la mañana salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 12, 1 de la noche, mis hermanos. Además, mi padre, pues antes de conocer el Evangelio, pues por allá tenía otros hermanos que no los conozco. Él tenía otra familia por allá. Mi padre nunca jugó conmigo. Mi padre era de los que decía, no vayas a chillar, porque los hombres no lloran. ¿Sí? Mi padre nunca nos pegó, pero no era necesario que nos pegara. Con la sola actitud que él tenía, se volvía muy difícil el trato con él. Porque él a su vez, así fue tratado. Y si nos vamos en la cadena y más hacia atrás en los años, era terrible eso. Y nomás les cuento algunas cosas de mi padre. Acabo de describir al 90% de tus papás. Cuando mi padre conoce el Evangelio, él cambió mucho. Pero aún así no podía soltarse, mis hermanos. Yo se lo veía, yo se lo notaba. No se podía soltar plenamente. Entonces los hombres normalmente tenemos esas ataduras, mis hermanos. ¿Sí? Y por eso la sociedad del tiempo del Señor Jesucristo, mis hermanos, sabía que estaba Dios el Padre. Déjenme así decirlo. El Dios de ellos era Padre, pero era Padre por creación, no era Padre por relación. No era un padre que ahora trataba de relacionarse. Por eso es muy importante vigilar, mis hermanos, nuestras conductas en la relación familiar para que no se reproduzcan males que no deberían de existir en nuestros hogares. El nuevo pacto, nuestro Dios, adivinen qué es lo que ofrece en el nuevo pacto. Yo quiero ser tu padre. Yo quiero ser tu papá, porque nunca lo tuviste y hoy quiero que entremos en relación unos con otros. Vayan por favor a Juan 5, si son tan amables. Déjenme ir cerrando esta idea. Versículo 18, 5:18. El Señor, fíjense que los judíos eran muy raros. A Dios, en la época del Señor Jesús, a Dios no le llamaban Padre,
no se identificaban con Dios como padre, la relación padre-hijo. Ellos eran hijos de ¿quién, mis hermanos? Sí, así le dijo el Señor, ¿verdad? Así mismo, ¿cómo se concebían? ¿Hijos de quién? De Abraham. Si nosotros somos hijos de Abraham. Hoy los judíos de esta época, mis hermanos, ¿quién sabe de quién son hijos? Y no les venga a la mente groserías del mundo. Pero hoy a los judíos de esta época, ellos no tienen ni siquiera ese concepto. Oye, somos hijos de Abraham. No es cierto. Ellos no tienen ese concepto el día de hoy. Solo las familias rabínicas, los que nos explicaba, fuiste tú, ¿no, Dani? Los Cohen, las familias que llevan el nombre de Cohen, ellos sí conciben un poquito esto, pero ellos se concebían como hijos de Abraham, dice el 18. Entonces, tanto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. El nuevo pacto, nuestro Dios se presenta: yo quiero ser tu padre. Eso lo tenemos que descubrir, mis hermanos. Y decirle a nuestro Dios Padre no solo es, mis hermanos, decirlo de dicho. Sí, porque a mí me resulta fácil a mi papá decirle papá, porque pues era mi padre. No, hay que decirle Padre con el que nos relacionamos, con el que tenemos confianza, con el que creo, el que me dice, con el que sé que me sustenta y me mantiene. Y si esa figura no está presente, mis hermanos, es posible que mi vida empiece a tomar una desviación y no tenga una cercanía como la debo de tener con el Padre. Y entonces empiezan a pasar cosas extrañas en nuestra vida. El Señor Jesús, mis hermanos, lo primero que empieza a ponderar es que Él cómo se considera a sí mismo. Como hijo de Dios. Se describe a sí mismo como hijo del hombre, como hijo de Dios, pero además a su Padre lo hace Dios. Y entonces empieza una discusión. Vayan aquí a Juan 8, por favor, para ir tratando de cerrar esto. Porque quiero llegar por qué la palabra diateque a veces se traduce como testamento. Dice Juan 8, habría que leer todo el capítulo, pero simplemente leo 2 o 3 textos. Espero que ustedes recuerden el contexto y le den el valor que requiere. Y decíanlo, versículo 19, y decíanle: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Este texto, mis hermanos, nos habla precisamente que hay un desconocimiento de aquellos hombres, un desconocimiento del mismo Dios, a pesar de que lo conocían, si estudiaban, había hasta doctores de la ley. ¿Cómo no iban a conocer a Dios? Pues no lo conocían. El Señor Jesucristo dice: no lo conocen. No nos podría estar pasando a nosotros lo mismo, mis hermanos. Conocemos la Biblia, ¿no? Y a Dios, ¿cómo le decimos? Padre. Pero en la relación padre va implícita la relación que tenemos que tener con Él de manera muy estrecha. Por favor, vayan a Hebreos. Creo que es Hebreos 9. Sí, es Hebreos 9, si son tan amables. Aquí del versículo 15 al 18, 19, se utiliza el otro significado de la palabra diateque, pero se utiliza de las dos formas, mis hermanos. Vean cómo está esto. Aquí en el versículo 15, el versículo 15 en mi Biblia dice así: así que por eso el Señor Jesús es mediador del Nuevo Testamento. Ahí está mal traducida la palabra diateque. ¿Sí? Porque testamento, ¿qué significa?
alguien, volvemos a lo mismo, algo que un padre, por ejemplo, deja a sus hijos, en beneficio de sus hijos. Y aquí nos está hablando de eso. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, ahí debería de decir pacto o alianza, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, el del primer pacto de la antigüedad, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Es así dice pacto? Ok, entonces han de ser versiones yo creo que un poco más modernas. Debe de ser una versión más moderna. Pero fíjense cómo ya el versículo 15 en la versión antigua ya se menciona la palabra herencia. Es decir, mis hermanos, nuestro Dios nos ofrece ser nuestro Padre. Nosotros, hay un requerimiento hacia nosotros. ¿Cuál va a ser el requerimiento? Que tú y yo nos consideremos hijos de Dios. Y si se establece la relación padre-hijo, empieza a funcionar una herencia. Esa herencia, mis hermanos, se describe aquí, se describe en muchas partes de la Escritura. Una de ellas dice la promesa de la herencia eterna. Y sigue diciendo el versículo 16, ahí se aplica bien la traducción, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Detengo ahí la lectura. ¿Qué queremos con esto y tratar de cerrar estas ideas, mis hermanos? Que miren, para tratar de establecer la relación y gozar los beneficios del testamento, ¿sí? Vamos a necesitar un requerimiento último que quiero tener. Relacionar el hombre con Dios va a requerir en medio de los dos polos, va a requerir de un ingrediente que también nuestro Dios lo pone como uno de los regalos del Nuevo Testamento, aquello que nos quiere dar. Gálatas 4, por favor. Ahí donde iniciamos. Y vamos a ver esto, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual es el que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. ¿Qué necesitamos en medio para establecer la relación padre-hijo, mis hermanos? Según estos textos, el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, fíjense que como creyentes tenemos que estarnos preocupando por algunas cosas. Una de ellas, tratar de establecer bien la relación con nuestro Dios, pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos el Espíritu Santo. Pero también tenemos, mis hermanos, que jugar el rol que nos corresponde, ¿sí? Porque si nos llegásemos a llamar hijos de Dios, si yo les dijera ahorita, ¿cuántos nos consideramos hijos de Dios? Levanten su manita. Yo creo que todos. Hagan el ejercicio así para que despierten. ¿Somos hijos de Dios, mis hermanos? Sí, a mí yo creo que sí. Nos consideramos así. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, ahí va el último ejemplo. Si tu padre era un borracho, ¿tú qué dirías de tu padre? Estoy orgulloso de ser hijo de Abraham Gordillo, el borracho. ¿Sí? Pues yo creo que no. A lo mejor hasta evitarías decir que eres hijo del borracho. ¿Sí? Pero cuando
tenemos un padre exitoso, que tiene dinero, que tiene posibilidades, pues procuramos de alguna manera hacernos notar como sus hijos. Es una posición muy humana, pero también muy humano, mis hermanos, en el hombre creyente es que aceptemos que si somos hijos de Dios y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento va a tener en nosotros ese impacto. Tenemos que honrar el que nos digamos a nosotros hijos de Dios, porque nos tenemos que establecer en una relación muy estrecha con nuestro Padre. Pero para hacerlo, mis hermanos, por ejemplo, ahorita los que somos padres, si no somos buenos padres, hay que procurar corregir esa posición. ¿Sí? Hay que tratar de serlo así. Y si somos malos hijos, no importa la edad que tengamos, tenemos que corregir también esa posición. Jugar a lo que somos, desempeñar el rol que nos corresponde, porque son las obligaciones por ahí que nos establece el nuevo pacto, mis hermanos. Quiera nuestro Dios que esta reflexión venga a complementar ahí parte de lo que ya se ha dicho, que se ha explicado, y que nos dé una posición mejor en la relación con nuestro Dios. Yo les agradezco muchísimo su atención, su paciencia. Yo ya tengo mucho calor, mis hermanos. Me estoy cocinando. Gracias, mis hermanos.